el aumento de las emisiones. La otra gran característica, que no todos los países emiten lo mismo. La otra característica de los últimos años es que las energías limpias vienen creciendo más que las fósiles. Sí, pero no alcanza, porque las fósiles no caen. Crecen menos, pero crecen. Hay estimaciones, principalmente de BP, British Petroleum, que estima que las emisiones energéticas del 2050 serían apenas 10% menores a las actuales. ¿Es mucho o es poco? Bueno, lo vamos a ver durante la exposición. Esperemos que esta reunión convocada por Biden pueda contribuir a definir una nueva política energética de alcance global. Las mediciones de dióxido de carbono se concentran en el observatorio Mauna Loa, y recuerden ustedes que antes de la revolución industrial se estimaba que eran 280 partes por millón. Las controles empezaron en el año 56, el siglo pasado, 316. En el 80 era 339 y en el 2000 era 370. Quiere decir que en 20 años crecieron 31 unidades, o sea, 1,55 por año. Los últimos años fueron iguales, mejores o peores, y fueron peores, porque el incremento pasó de 31 a 44 a 2,20 por año. A este ritmo, tomando en cuenta las cifras del año pasado, porque el año pasado, a pesar de la recesión mundial, como este es un stock, no es un flujo, el stock siguió subiendo. O sea que es probable que ese límite que se ha implantado de 450 se sobrepase en 14 años. Una característica es que no todos los países emiten lo mismo. Yo preparé este cuadro donde comparo el porcentaje de población. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el 14% de las emisiones y China tiene el 28%. O sea, China emite más que Estados Unidos, sí, ojo, pero Estados Unidos tiene el 4% de la población y China tiene el 18%. Quiere decir que en términos per cápita China emite menos que Estados Unidos. Estos índices de desigualdad son aquellos países donde las emisiones son mayores a la población. Estados Unidos 14 contra 4, China 28 contra 18, la Unión Europea 9 contra 6. El otro lote, dentro de los que estamos nosotros, son los países donde el porcentaje de emisiones es menor al porcentaje de población. Porque el otro lote de países liderado por la India tiene el 7% de las emisiones y el 18% de la población. Y el resto de los países tiene el 31% de las emisiones y el 50% de la contaminación. Ustedes se dan cuenta, este es un problema muy serio en cualquier tipo de negociación internacional, porque las desigualdades son notorias entre los que emitieron en el pasado y los que emiten ahora, y están creciendo, pero así todas sus emisiones per cápita siguen siendo inferiores. Hay otras cuestiones que hacen ver que las emisiones no dependen solamente del grado de desarrollo económico, tiene que ver con las políticas energéticas. Y esto surge en la comparación de Estados Unidos con la Unión Europea. Fíjese que las emisiones en Estados Unidos por habitantes son mucho mayores que la de la Unión Europea. Y si yo tuviera que dar una explicación muy simple, diría ahí fue la política de precios de combustibles. Cuando fue la crisis arábica, con la traba de exportaciones, la creación de la OPEC, la Unión Europea, Europa reaccionó penalizando el consumo de petróleo, carbón y gas, a través de tremendos sistemas de impuestos de los cuales lidera hoy la Unión Europea en el mundo. Por eso las emisiones per cápita europeas son muy inferiores a las norteamericanas. Este es un panorama de las grandes desigualdades. El promedio mundial de emisiones, estoy hablando de emisiones energéticas nada más, ¿no? Es 4,4 toneladas por habitante. Estados Unidos tiene 14, Rusia 10, China 6, la Unión Europea 6, la India 1,6, Qatar 30, los Emiratos 20, y en la otra punta Etiopía 0,12, Nigeria 0,5, el Congo 0,5. Ustedes se imaginan una negociación internacional con esta tremenda disparidad, en el cual hay un promedio del mundial 4,4 y hay un gran lote, probablemente 30, 40 países que están por encima de ese promedio y otro lote que está al nivel del promedio o por abajo, y algunos que están en niveles muy, muy, muy bajos, los africanos, el Congo, Nigeria, Etiopía. Bueno,
Las COP internacionales se vienen reuniendo del año 95. La última formal, grande, fue la de la COP 25. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada. Entre las dos COP, las emisiones subieron 55%. Y el stock acumulado en Mauna Loa subió 14%. Poniendo en crisis lo que se denomina el límite crítico, porque el límite crítico de emisiones está estimado en 18,4 gigatones y el límite Mauna Loa en 4,50. Pero como ustedes ven, ya nos estamos acercando a este límite y con un tema importantísimo para definir la naturaleza de las negociaciones. Acá hay no seis países, hay seis negociadores que emiten el 70% del total, que son la China, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Rusia y Japón. Si no hay acuerdo político entre estos seis, es muy difícil un acuerdo de envergadura internacional. Esta es la madre del borrego de cualquier negociación internacional. Veamos un poco dónde está el problema energético. Y el problema energético tiene nombre y apellido. Comienza por el carbón. De las energías limpias son 19% apenas. Estoy hablando del año 2019. No cambia mucho año a año porque el stock instalado es muy grande. Si el flujo cambia, se diluye en el stock. Bueno, los fósiles son 80%. El carbón 26, el petróleo 31, el gas 23 y las denominadas limpias, donde están acá la eólica, la solar, la nuclear, que tiene otros problemas, pero no ambientales de esta característica, y la hidroeléctrica. La gran reserva energética argentina, la hidroeléctrica. Argentina no tiene aprovechado más de la mitad del potencial hidroeléctrico. Bueno, pero en emisiones, la medalla se la lleva el carbón. El carbón tiene el 44% de las emisiones. Es el combustible que más contamina por unidad de consumo. No, ¿cuáles son los pronósticos? Y los pronósticos son que las emisiones no bajarán en el mejor de los casos, pero ¿cuánto van a bajar? 10%. ¿Cómo se hacen estos pronósticos? Yo tuve la oportunidad de ser testigo de los pronósticos del Departamento de Energía de Estados Unidos cuando estaba en el directorio del Banco Mundial. Y yo veía que los discursos oficiales eran que iban a bajar las emisiones. Y después venían los funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos y exponían en el directorio del Banco Mundial y demostraban que subía. Yo le pregunté, pero escúcheme una cosa, ustedes dicen que van a subir las emisiones de Estados Unidos, pero el gobierno hace declaraciones. Y entonces me dieron una respuesta que la tengo grabada. Mire, nosotros hacemos pronósticos sobre la base de decisiones concretas y en curso de ejecución, no sobre la base de discurso ni de proclamas, ni de papeles escritos. Bueno, por eso las emisiones apenas se van a reducir. ¿Cuánto deberían reducirse? Estoy hablando de las energéticas, 90%. Hay dos hechos positivos a favor que está disminuyendo la intensidad energética, o sea, la cantidad de energía por unidad de producto. ¿Y esto debido a qué? Y debido a que el desarrollo moderno se basa en los servicios más que en los bienes. Esto explica lo que ustedes veían recién de que Estados Unidos no aumenta las emisiones, y porque el potencial de desarrollo americano no se basa en bienes, se basa en servicios. Los servicios emiten mucho menos. Y la otra buena noticia, pero sabemos que no alcanza, es el fuerte incremento de energías renovables. Ahora, ¿cuáles son las cosas que van a agravar? Y primero que la población va a subir hasta el 2050 en 2.000 millones de personas. Y el PBI mundial va a seguir subiendo, 130. Entonces, usted se imagina la revolución energética. Hay que bajar la cantidad absoluta de cantidad de energía fósil que se consume en un mundo donde aumenta la población y donde el Producto Bruto más que se duplica. Bueno, estas son las últimas estimaciones sobre el futuro. El petróleo, 193 unidades, esto está en términos de exajoules, de 193 bajaría a 172, el gas de 141 subiría a 187, el carbón de 158 bajaría a 123, pero seguiría. De manera tal que los fósiles apenas caerían de 4,92 a 4,82. Las limpias suben de 92 a 2,43, pero
esto no mueve el amperímetro, porque el consumo de fósiles apenas se reduce 2%. Entonces, está muy bien que aumente las renovables, pero si las renovables limpias no aumentan a la velocidad y con la intensidad requerida, haciendo abatir la producción y consumo de los fósiles, y no pueden caer las emisiones. Esto es una síntesis. Las fósiles, la previsto que serían a 482, ¿cuál sería lo requerido? Tendrían que estar en 136. Y las limpias se van a 243, ¿en cuánto tendrían que estar? En 480. ¿Cuál es para que ustedes se ubiquen, cuál es la reducción requerida? El petróleo tendría que caer 78%, las emisiones, el gas 41% y el carbón 92%. Esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil porque acá hay inversiones acumuladas en reservas comprobadas que forman parte de los activos contables de las principales empresas petroleras del mundo y de muchos estados que son también hidrocarburos. Bueno, en la economía del cambio climático les sugiero este documento de la CEPAL, la emergencia del cambio climático en América Latina y el camino, y un solo comentario, destaca que es una externalidad negativa mundial. ¿Qué es una externalidad en economía? La externalidad es un efecto entre agentes económicos que no se refleja en el sistema de precios. Por ejemplo, si un señor hace una fábrica y hace ruido y contamina a todo el mundo y no hay ningún reglamento que lo obligue a organizar la fábrica, ese costo se diluye entre toda la sociedad, no lo absorbe él. Entonces la gran discusión es cómo se internaliza el costo ambiental, cómo se hace que al que contamine lo compense. Bueno, ¿cuál es el panorama actual? Y ustedes se van a dar cuenta ahora de la naturaleza de las negociaciones. China tiene la mitad de la producción mundial de carbón. Estados Unidos el 8%, Indonesia 9%, entre 3 países tienen 2/3 de la producción mundial de carbón. Hoy petróleo, el principal productor mundial de petróleo es Estados Unidos. Entre Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia tienen 42%. Y en gas, entre Estados Unidos, Rusia y Irán tienen el 46%. Ustedes ven, Estados Unidos está en el lote de los 3 en cada caso. Hay una clara concentración de recursos. Estos son recursos. Este es un documento que apenas lo voy a mencionar, pero vale la pena que lo miren. Está hecho por una gran empresa petrolera que es bastante seria en todo esto, que es British Petroleum. Lo hizo en el 2015. Se lo voy a leer textual. Si las reservas existentes de fósiles fueran utilizadas totalmente en los próximos años, se emitiría más de tantas toneladas bien por encima del límite. El quebranto financiero de respetar el límite ambiental equivale a 2/3 del PBI mundial. Son activos y balances que se derrumban, porque las petroleras no trabajan con flujo, trabajan con stock. Meten lo principal de una empresa petrolera o carbonera o gasífera en el balance. No son los flujos, son importantes, pero no es lo importante es el stock de reservas que tiene, cosa que no existe una siderúrgica o en ninguna industria. Bueno, hacía unos años había gente que de buena intención, pero soñaba, decía, no, esto se arregla solo. Los recursos fósiles se están agotando. Macana, no se están agotando nada. Yo calculé la relación reserva-producción. Se divide la reserva por la producción y da una cierta cantidad de años. En el 80 en petróleo eran 29 años, en el 2000 eran 46 y en el 2019 son 50. Cada vez hay más petróleo. Y cada vez hay más. Bueno, el gas está establecido. En 50 años, 54, están estabilizados. Quiere decir que, ¿por qué aumenta la reserva y la producción de petróleo? Porque la revolución tecnológica en esa área es tremenda. Cada vez es más fácil, tecnológicamente hablando y en términos económicos, descubrir y explorar petróleo. Por eso la OPEC ha quedado achicada. Se ha quedado achicada porque han aparecido otros gigantes con nuevas tecnologías. El caso de Estados Unidos con el gas, por ejemplo. Bueno, para ir terminando, ¿cuál es la agenda que enfrentamos? Y es muy sencillo de presentar y difícil de implementar. Deberíamos bajar la producción de carbón en un 92%, la de petróleo 78% y la de gas 41%. Y las limpias deberían ser 5 veces mayores que las actuales.
si uno quiere tomarse en serio el Acuerdo de París, tiene que tener bien claro cómo se reducen las emisiones, a los cuales hay que añadir otros temas importantes como puede ser la deforestación, la naturaleza de procesos industriales y además compensar las emisiones restantes mediante la reforestación. Pero la madre del borrego es claramente el sector energético. Bueno, acá viene la conferencia anunciada, convocada para este día. El objetivo es discutir nuevas medidas para atajar la crisis climática tanto dentro como fuera de la frontera. El documento es bastante expresivo, la cuestión ambiental como un elemento esencial de la política exterior y de la seguridad, y plantea un significativo incremento de la ambición global en la reducción de gases contaminantes con el objetivo de alejar un horizonte peligroso y potencialmente catastrófico para el planeta. Bienvenido este cambio en la posición de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos, por 2 gobiernos republicanos, saboteó los acuerdos internacionales. El acuerdo de Kioto es rechazado por Bush padre. De paso le digo que yo me tomé el trabajo de cuando estaba en Estados Unidos revisar quién financió la campaña electoral de Bush padre. El primer lobby fue el lobby pro-life, el lobby antiaborto. Y el segundo lobby tiene nombre y apellido, es la industria del carbón, es el segundo financiador. Y claro, si la industria del carbón le financia la campaña electoral, lo primero que hace es retirar a Estados Unidos del protocolo de Kioto. Y algo parecido pasó con Trump, porque Trump, una de las primeras medidas que hace es retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces, todo esto nos pone en un tembladeral, porque quiere decir que si Estados Unidos está sujeto a los vaivenes de la alternancia republicana-demócrata, se corre el riesgo de que todo esto quede en el aire, porque no haya continuidad y además pierde credibilidad, ¿no es cierto? Bueno, yo termino con esta reflexión. La contaminación, apenas hay participantes en la reunión, son 2/3 de las emisiones, y sin ello no hay solución. China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia y Japón. Claro, esto no significa que el resto debamos acompañarlo ni olvidarnos, pero la responsabilidad primaria está ahí y es indispensable que se llegue a un acuerdo claro. Y si no, quedará en un acta de declaraciones. Ha habido tanta, el acuerdo de Copenhague está lleno de declaraciones y de promesas, ¿no es cierto? Bueno, muy amable. Llegamos hasta acá. Muchas gracias, doctor Guadañi, muy amable por su presentación. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas o comentarios adicionales que puedan tener los participantes, los asistentes, así que los escuchamos. No sé si hay alguna pregunta o comentario, no veo ninguna mano alzada. Sí, perdón. Yo alzo la mano, no sé dónde se alza, pero si no, ya hablé demasiado, no sé si no hay otro que... No, por favor, no, adelante. Yo diría, con respecto a los demócratas, en realidad el protocolo de Kioto se aprobó en el 97. En el 98, los senadores demócratas no lo aceptaron. El vicepresidente de la nación era demócrata y no impulsó para nada el tratamiento para el consenso para ratificar el protocolo. Es cierto que quien dijo no lo vamos a ratificar fue Bush en el 2001, 4 años después, 3 años y pico después. Es decir, no hay que creer que los demócratas son santos. Los demócratas están detrás del carbón y de los votos que tienen que ver con el carbón igual que los demás. Acá la solución es encontrar una salida distinta. Las energías renovables todavía son de muy poca significación. Yo sinceramente creo que lo que es una posibilidad es el hidrógeno, como está demostrándose en el transporte. En el transporte de larga distancia en Europa hay una creciente presencia del hidrógeno para el movimiento de los vehículos. Y acá estamos viendo en todos lados, inclusive en nuestro propio país, el crecimiento de los vehículos eléctricos. Es decir, la sustitución de la nafta para el transporte. Y para lo que va a venir, y va a ser de gran importancia, es la sustitución del carbón en la producción del acero.
Estas son las cosas que hay que hacer. Y también va a ser sustituido por el metano, por el hidrógeno. No sé si alguno de los disertantes tiene algún comentario que hacer al respecto. Lo decía la embajadora Venezuela. Respecto a la sustitución en el área de la industria automotriz, hay una oportunidad que hay que explorar. Yo creo que es una utopía pensar que la Argentina va a ser un país exportador de gas, por una razón muy sencilla. Está muy alejado de los mercados mundiales, y cuando usted toma los precios internacionales de gas, supongamos en China o en Japón, y le descuenta todos los gastos de transporte, más los gastos de regasificación para embarcar y los gastos de licuefacción para desembarcar e inyectar, le da un netback en boca de pozo muy, muy bajo. Entonces, la gran pregunta es, teniendo en cuenta que la Argentina tiene recursos de gas potenciales, no reservas, recursos, tienen que ser factibles para que sean reservas, una cosa que hay que estudiar y que lamentablemente hay una deficiencia de la política pública. ¿Cuál es uno de los grandes contaminadores en la República Argentina? El transporte, la industria automotriz. Pero, ¿cómo es la industria automotriz argentina? Esto que le voy a decir no lo estoy inventando, esto es información internacional que está pública. Por kilómetro recorrido, los vehículos que menos consumen combustible son los de Japón. Le siguen los de la Unión Europea, le siguen los de California, después venimos nosotros. Tenemos una industria automotriz totalmente anticuada y que el Estado argentino no ha ejercido sus obligaciones de regulaciones indirectas, preservando el bien común, que es justamente el cambio climático. Y esto tiene que ver, a mi juicio, con un fenómeno que hay, que es la captura del Estado. Es muy difícil para un Estado enfrentar el bien común global cuando hiere un interés concreto particular. Porque vamos a hablar claro, el bien común global no financia la campaña electoral de nadie. Si ustedes miran quiénes financian las campañas electorales, van a ver que todos tienen algo que decir en esta materia. Y este no es un problema menor. Esto tiene que ver con la corrupción, pero en fin, hasta ahí llegamos. Yo, si me permiten, una reflexión muy breve que quisiera hacer sobre las limitaciones y estas incertidumbres sobre la posible vuelta de un gobierno republicano más nacionalista o menos abierto a la... Me da la impresión de que una de las cosas que Biden está tratando de hacer es proyectar una red de compromisos internacionales que limite las opciones de una futura administración para dar marcha atrás. Tal vez me equivoque, pero me da esa impresión. Al mismo tiempo, se está dando el fenómeno de que en el Partido Republicano, sobre todo generaciones más jóvenes, están abiertas a la cuestión de aceptar el cambio climático como una crisis y a la necesidad de mitigar las emisiones. Pero desde luego, y esto en relación con lo que hablaba el embajador de Estado de Venezuela, también con el doctor Guadañi, y esto requiere una mirada muy pro mercado también para tener más... Bueno, lo que dice es bien cierto, y déjeme que le añada una pieza de información. El año pasado, 3.000 economistas norteamericanos, en general del Partido Demócrata, entre los cuales se encontraban 3 exsecretarios del Tesoro, propusieron un modelo estableciendo el impuesto al dióxido de carbono con una característica. Toda la recaudación de ese impuesto del dióxido de carbono se devolvía automáticamente a toda la población mensualmente con un cheque para cada habitante o ciudadano en Estados Unidos. Desde ya que eso está ahí como un proyecto. Hay un país que tiene algo parecido, no un país, una región, porque Canadá es un país federal, es British Columbia. British Columbia tiene un sistema de impuestos a las emisiones y toda la recaudación se acredita
a reducir un impuesto indirecto como en la Argentina sería ingresos brutos o valor agregado. Y esto funciona automáticamente. La idea que este tipo de imposiciones no tiene como objetivo aumentar la renta fiscal, sino cubrir la brecha que hay entre el costo privado de hacer un bien y el costo social en el cual no se tiene en cuenta la externalidad negativa del daño ambiental. Y ese es un gran desafío. Debo decirle que hay muchos países que tienen ese sistema. En Europa está lleno, toda la Europa nórdica tiene ese tipo de sistema, ¿cierto? Claudio, si no está Claudio, bueno, la verdad que unas exposiciones excelentes, intervenciones también excelentes. Solamente, no sé si no lo veo ahí a Claudio, bueno, agradecerles profundamente a Lieto, Álvaro, Agustina, Javier, las intervenciones, por supuesto, del embajador Estradoyuela, bueno, de todos los que han hablado y han participado. Vamos a seguir con nuestras charlas CEDAF, a veces asociados al posgrado de cambio climático, a veces asociados a otros posgrados. Y bueno, y paso un aviso parroquial. El jueves 21 tenemos una charla sobre la ley Yolanda por educadores ambientales y también ver cómo la podemos implementar en nuestra querida facultad, porque es también una obligación. Así que no sé si Claudio, ¿estás por ahí? ¿O te me perdiste? Sí, regresé. No perdí a mi coequiper. Pero volví. Bueno, si querés despedirte. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Realmente creo que ha sido extraordinariamente interesante. Muchas gracias por su generosidad, su tiempo y sus conocimientos y contribuciones. Así que ha sido un placer. Bueno, ¿no? Nos vemos, seguimos todos conectados. Ahí vi un montón de... Exacto, gracias, ahí veo preguntas que seguiremos contestando. Seguimos todos conectados igual. Chao, gracias, doctor Guadalupe. Adiós, buenas tardes. Chao, gracias por todo. Adiós. Chao, Claudio. Veo que de boca, ¿eh?